Buenas tardes. Bien, continuamos con las mesas del Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, el Proyecto de Nación y la LIG. En esta ocasión comenzamos con la mesa 16, titulada Violencia y Nación en los personajes juveniles del Año del Viento de Karina Pacheco y Generación Cochebomba de Martín Roldán, a cargo de Javier Sicchar. Javier Sicchar es magíster en literatura infantil y juvenil por la Universidad Católica Sede Sapiense, licenciado en bibliotecología y ciencias de la información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también licenciado en periodismo por la Universidad Jaime Bauzata y Mesa. Estudió educación y el diplomado en literatura infantil y juvenil en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y además actualmente se encuentra cursando el doctorado en literatura hispanoamericana en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha escrito diversos artículos impresos y virtuales, así como en revistas especializadas. Actualmente combina su labor como docente universitario con su trabajo como bibliotecólogo en un colegio privado de Lima. Buenas tardes. Entonces, le damos la bienvenida a Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Eh, bueno, la idea un poco de trabajar estas dos novelas surge, como bien menciona Mario, yo soy también bibliotecólogo en un colegio, en el Colegio de San Agustín. Entonces, cuando se trata de elegir el plan lector, eh, bueno, yo formo parte del comité consultivo, se plantean diversos títulos, ¿no? Y están los típicos títulos que vienen con su reseña de valores y una serie que no está mal, ¿no? Para mí no hay problema porque lo que me interesa es que los chicos lean. Sin embargo, siempre se evita ciertos temas, ¿no? Y en este caso particular, cuando se tiene que ver con el conflicto armado interno, es un tema que no solo en el colegio donde trabajo, sino cuando yo hice una investigación sobre el plan lector y la participación de los bibliotecólogos en la elección del plan lector, en la planificación y la implementación del plan lector, cuando hacía esa pregunta sobre por qué no escogían este tipo de textos, me decían a los bibliotecarios escolares, sobre todo de los COAR, ¿no? No, es un tema delicado. Entonces, considero que es un tema que tenemos que discutirlo de todas maneras, ¿no? Y qué mejor que las novelas, la literatura, que nos da diversas perspectivas de lo que sucedió durante ese tiempo, ¿no? Entonces, para situar, pues para poder acercarnos a los jóvenes, hay diversos textos, y en estos textos que yo voy a comentar en un momento, pues observé que hay detalles que podrían ser trabajados o mediados con los chicos, porque justamente trabajan, pues, o mejor dicho, tienen como protagonistas a personajes jóvenes, adolescentes, que se conflictúan como todo adolescente, como todo joven, a lo largo de los textos. Entonces, para dar una especie de marco teórico eh, sobre la literatura juvenil, ¿no? Para entender más o menos cuáles son las características que hay, que tiene la literatura juvenil y cómo estos pueden, de alguna forma, enmarcar a estos dos libros que posteriormente voy a comentar. En el contexto de la literatura infantil y juvenil, y más específicamente en la literatura dirigida a adolescentes, no existe un consenso claro sobre su definición precisa. Por ejemplo, según Coates, citado por Santa María, esta debería reflejar los imaginarios que los adolescentes construyen, lo que implica que el lector juvenil o adolescente pueda establecer conexiones entre lo que lee y su propia experiencia.
En ese sentido, Díaz Plaja desarrolla la idea que el protagonista es un joven que atravesará diversas situaciones propias de su edad y contexto, es decir, durante su proceso de formación hasta llegar a la adultez. En este contexto, obras, ¿no?, como Los Inocentes de Osvaldo Reynoso, Los Ríos Profundos de José María Arguedas, La Ciudad y los Perros de Mario Vargas Llosa, Que te coma tigre de Jaime Higa, así como algunos cuentos de Julio Ramón Ribeiro, voy a mencionar algunos nada más: Los gallinazos sin plumas, Por las azoteas, Los merengues, o textos más recientes como la de José María Caro, mm, eh, Al final de la calle, o Ciudad de M de Oscar Malca, y también novelas extranjeras, ¿no?, que marcarían un hito en lo que sería literatura juvenil, como El guardián del centeno de Salinger o Rebeldes de Susan Hinton. Abordan la problemática adolescente no como un elemento secundario, sino como elemento central que impulsa las manifestaciones y comportamientos de sus personajes. Esto significa que, aunque estas obras no fueron escritas específicamente para un público joven, consideran cuidadosamente el contexto en el que ellos, los jóvenes y adolescentes, se desarrollan. Además, esto se relaciona con lo que sugiere Moreno Verdulla cuando menciona que un texto literario se convierte en juvenil cuando el lector se identifica con el tema que aborda. Teniendo en cuenta lo mencionado, en la actualidad la literatura juvenil ocupa un espacio en el que, si bien existen textos escritos especialmente para jóvenes, hay otros que desde una mirada analítica pueden ser abordados desde la perspectiva de la literatura infantil y juvenil. En ese sentido, siguiendo esta perspectiva, mejor dicho, Cervera propone tres categorías para la literatura infantil que también pueden ser aplicables a la literatura juvenil. Estas son la literatura ganada, la escrita por jóvenes y para jóvenes, y los textos instrumentalizados. La literatura ganada son aquellos textos, como ya se había mencionado, que no fueron escritas para jóvenes, para niños, sino que fueron los lectores que han ido ganando esos textos y forman, en algunos casos, parte parte del canon de la literatura infantil, aunque no sé si hay un canon de literatura juvenil, eso está en discusión. La literatura escrita de jóvenes, no, por jóvenes y para jóvenes, en esta categoría se incluyen obras que han sido escritas por jóvenes autores y dirigidas a un público juvenil. Algunas de estas obras han logrado un gran éxito de ventas, ¿no? Son los bestsellers, especialmente cuando cruzan la barrera de lo virtual y se publican en formato impreso. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es Boulevard. Ese libro se lo quieren pelear todos mis alumnos, siempre, hasta lo esconden en la estantería, lo esconden para que no se lo lleven, ¿no? Mi hija tiene 16 años, yo si me pide libros, yo le compro libros, nada más. O sea, a mí me interesa que lea también. Que leyó los dos libros, me levantó a las 3 de la madrugada un día llorando porque se había muerto el protagonista. Y yo estaba... Pero bueno, causa ese tipo de efectos, ¿no? Escrita por jóvenes y para jóvenes. Los textos instrumentalizados, esta categoría engloba aquellos textos cuyo propósito principal es pedagógico. Estos libros están diseñados para ser utilizados en contextos educativos y se centran en enseñar conceptos específicos o habilidades para los jóvenes. Además de estas tres categorías, se podría agregar una cuarta: textos escritos para jóvenes por escritores adultos. En esta categoría se incluyen obras que han sido escritas por adultos, específicamente para un público juvenil, ¿no? O sea, adultos que, creo que hay una saga de Blue Jeans, así se llama, creo, es una persona adulta que escribe específicamente para jóvenes, ¿no? Bueno, agrego a esta categoría. Bajo estas perspectivas se puede inferir que es el lector juvenil quien, en cierto modo, determina qué textos forman parte de su repertorio literario, buscan en sus lecturas situaciones y personajes que reflejen sus expectativas, intereses y configuraciones culturales propias de su contexto y edad. En ese sentido, como menciona Mordowich, esta búsqueda les permite comprender su realidad, así como responder a preguntas sobre su propia identidad, su posición social y el funcionamiento de la sociedad en la que viven. Por lo tanto, como destaca Yuch, cualquier tipo de literatura transmite valores y difunde ideas sobre cómo concebir el mundo circundante. En esta línea es crucial analizar
cómo los textos dirigidos a jóvenes transmiten estas concepciones, otorgando al lector juvenil la libertad de extraer inferencias basadas en sus propias experiencias, sin caer en una visión simplista de lo que es correcto o incorrecto. Este punto de vista es compartido por Peter Heinzeland, citado por Cerrillo, quien sostiene que solo cuando los lectores, en este caso jóvenes, se comprometen de manera personal con el contenido del texto, establecen conexiones con lo que éste pretende comunicar y trascienden la mera decodificación o comprensión de las palabras. En este proceso, aplica sus experiencias pasadas y sus intereses actuales para relacionarse con lo que están leyendo. Por otra parte, según Díaz Plaja, se pueden identificar tres categorías de literatura juvenil. En primer lugar, se encuentran los textos realistas que se desarrollan en entornos contemporáneos a los lectores y a menudo sirven como reflejo de la realidad. Estas obras abordan temas como el amor adolescente, los cambios intelectuales o psicológicos, la representación de la vida cotidiana, las dificultades inherentes al proceso de crecimiento y los problemas actuales del mundo, siempre de la percepción de los personajes juveniles o adolescentes. La segunda categoría incluye obras que se sitúan en contextos históricos o narran eventos históricos reconocidos por los lectores y la sociedad en general. En estos relatos, los personajes se enfrentan dilemas éticos que deben resolver. Por último, se encuentran las narraciones iniciáticas, que a menudo son relatos de corte fantástico, en los que un héroe se enfrenta a numerosos obstáculos en su camino hacia un desenlace preestablecido, en el cual prevalecen la verdad y la justicia. En este contexto, es posible identificar los elementos discursivos presentes en diversas novelas y textos literarios dirigidos a jóvenes o adolescentes. Estos elementos pueden convertirse en un punto de partida para diversas formas de mediación o discusión literaria con el público joven. Un ejemplo de estos temas es la violencia, especialmente en lo que se refiere a la experimentada durante los años del conflicto armado que afectó al Perú. Otro tema relevante es la noción de nación, que se encuentra presente en varias novelas y cuentos peruanos. En el marco de esta presentación se analizarán textos y novelas que aborden estos temas, centrándose en aquellas donde los personajes principales son jóvenes y adolescentes, como es el caso del Año del Viento de Karina Pacheco, así como también de Generación Cochebomba de Martín Roldán. Novelas en que los personajes principales, en menor o mayor medida, están en constante tensión con el paradigma de los adultos. Violencia y nación. Voy a dar unos conceptos sobre lo que es nación para ir abordando ya de frente las novelas, ¿no? Según Villorrio, la idea de nación atiende al deseo fundamental de toda persona que forma parte de una comunidad más extensa y con la cual permite afirmar su identidad. En ese contexto, este enfoque es adoptado por el joven o adolescente lector desde el instante en que busca su propia identidad y en el ámbito de la literatura juvenil. Se consolida cuando logran establecer una conexión con lo que están leyendo. ¿De qué manera se puede establecer este vínculo? De la percepción del espacio narrativo, que puede variar entre realista, fantasioso, distópico y otros contextos literarios, hasta la forma de narración, que suele ser en primera persona, así como la identificación del personaje como una extensión de sí mismo o como un ideal personal. Para complementar esta idea, Slava plantea que el comportamiento del adolescente es esencialmente de confrontación con la ideología y el mundo dominante. En ese sentido, la literatura juvenil, en el contexto peruano, retrata las aspiraciones de personajes en proceso de transición, es decir, aquellos que están creciendo y avanzando hacia la adultez en un entorno que a veces les resulta difícil de comprender. En el caso de las novelas que se analizarán, se presentarán dos situaciones principales. En el texto de Roldán, Generación Cochebomba, retrata un contexto social en el que la violencia no solo proviene de actos subversivos de Sendero Luminoso, sino que también surge de la frustración de los personajes, en su mayoría jóvenes, debido a una sociedad que los excluye y rechaza por su actitud irreverente. Como resultado, buscan un refugio en la música de la movida subterránea y al mismo tiempo se ven envueltos en actos violentos que finalmente desembocan en una tragedia. Por otro lado, la novela de Karina Pacheco, El Año del Viento, se esfuerza por reconstruir un evento familiar a través de los recuerdos de Nina, una mujer adulta. En esta reconstrucción, Nina retrocede en el tiempo cuando era muchacha con el fin de volver a conectarse con un país fragmentado,
que podría describirse como una no nación. En este país alternativo, alejado de la imagen oficial de Perú, se empiezan a vislumbrar signos de una violencia silenciosa marcada por el abandono de ciertas zonas. Este escenario, este escenario se desarrolla paralelamente a la repercusión de otra forma de violencia que afectó el país durante más de una década. En esta novela, o sea, Nina es el personaje principal, ¿no? Pero en realidad son dos protagonistas, pero como es a partir de los recuerdos de Nina, es que la menciono a ella, pero en realidad son dos protagonistas, ella y su prima, que es un poco mayor que ella y que está íntimamente ligado a todos los sucesos que van a acontecer en la novela. Así, Humara, Andahuaylas, Talavera, Cusco y Abancay son los lugares donde Nina pasa parte de su etapa de pubertad y adolescencia. La casa de Bárbara, su prima adolescente, que vive con su abuela, se encuentra en Humara y en el camino hacia allí es descrito de la siguiente manera. El sendero hasta su casa era de tierra, estrecho, bordeado por arbustos y espinos que se abrían como manos desde el suelo. Por la derecha las laderas estaban recubiertas por pastizales y campos de maíz. Del otro lado, un bosque de pinos se precipitaban cerro abajo hacia un riachuelo de Humara. Este lugar se encuentra considerablemente distante del bullicio de Lima, que rara vez se menciona en la novela, casi nada la menciona, ¿no? Es un territorio donde lo real y lo maravilloso, lo mítico, se convierte en una extensión del entorno y desde la perspectiva adolescente se funcionan como con una sensación de lo idílico. En una conversación entre Bárbara y Nina, esta última comenta, de los 4 hermanos Ayar, solo el mayor sobrevivió y se le atribuye la fundación del Cusco. Entérate que fue Mamahuaco quien lo fundó y ella vivió 200 años. Y a manera de reflexión, Nina, ya adulta, recuerda lo que sentía en esos años de pubescente. Aunque todo aquello me parecía exagerado, disfrutaba de sus relatos sin saber cuánto contenían de verdad y cuánto contenían de fantasía. Para complementar lo explicado hasta aquí, la imagen del Perú para los personajes de la novela se construye de la percepción que tienen del espacio en que conviven, que no necesariamente es el del Perú oficial. Ello definirá los acontecimientos que sucederán a lo largo del texto narrativo. Para Quijano, se ha intentado construir el Estado-nación en base a una mirada eurocéntrica de la misma, sin tomar en cuenta los significantes de los indios y negros, es decir, desde una visión soterrada de la modernidad. Sobre esta idea de modernidad, Vargas Llosa ya había esgrimido en el informe de Uchuracay al considerar a los pobladores como gente atrasada, primitiva, emparentada con la barbarie, a lo que Stern y La Serna, en su libro Ríos de Sangre, refutan cuando señalan que Vargas Llosa no advirtió u optó por omitir que a pesar de la innegable lejanía de sus páramos, los pobladores de Uchuracay poseían radios, usaban blue jeans, botas, hules, tocadiscos. Otro momento es el que se desarrolla en su novela Lituma en los Andes, en que, como indica Beach, quiere funcionar como una respuesta al pensamiento indigenista y, por lo tanto, de una práctica cultural que pretende instaurarse en medio de los debates políticos sobre la estructuración de imaginarios del país. Como se puede apreciar, la configuración de la nación continúa siendo una creación de un grupo social, como lo expone Portocarrero. Esto se asemeja más a un proyecto criollo que ha desestimado y sigue desestimando las costumbres y tradiciones propias de comunidades como la indígena. Estos temas se hacen evidentes en la novela de Pacheco, cuando diversos episodios de violencia se desarrollan, pero no logran ser plenamente comprendidos en su verdadera magnitud. Esto puede deberse a la falta de conocimiento o al hecho de que estos eventos no ocurren en entornos considerados seguros, donde los personajes se desenvuelven. Abro cito acá, de la novela, ¿no? Por entonces, Apurímac, Ayacucho y Puno formaban parte de un circuito cultural íntimo a Cusco. Al finalizar el año, casi todo estaba concentrado en expresar buenos deseos para el año nuevo y alentar la entrada de 1981 con bombos y platillos, con fuegos artificiales sin dar crédito al fuego cruzado real y a las bombas que estaban estallando ya muy cerca de nuestra propia ciudad, arrasando grandes sectores de las regiones próximas a las que la geopolítica nacional en voz baja denominaba la Mancha India, ni aun cuando esa mancha estuviera expandida por toda la ciudad de Lima. Si consideramos la clasificación de Díaz Peaja sobre los
tipos de literatura juvenil, a saber, realista, histórica y fantástica, las novelas que son objetos de esta ponencia eh, pueden ubicarse en una posición intermedia entre el realismo y el contexto histórico. Por un lado, abordan los problemas que surgen en la vida cotidiana y las adversidades propias de la actualidad, lo cual las vincula al ámbito realista. Por otro lado, estas obras destacan por su relación con acontecimientos históricos que los lectores pueden identificar, como es el caso del conflicto armado interno. Es debido a esto que en estas narrativas los personajes se enfrentan a desafíos que surgen de una crisis moral originada por la situación social. En el caso de la novela de Pacheco, en un momento específico, las dos protagonistas comienzan a cuestionar su posición en el mundo que los rodea, mientras Nina, en su etapa de pubertad, busca comprender la razón de ser de los dinamiteros, así los llamaban. Bárbara, ya en su juventud, se involucra con grupos de izquierda radical. Como señala Ponciano, queda claro que la violencia es una experiencia disruptiva que marca la vida y la memoria de la gente. Sin embargo, en sociedades con tradiciones culturales y organizativas y una historia de injusticia estructural, el pasado inmediato de violencia debe marcarse en una perspectiva más amplia. El autor argumenta que no es suficiente analizar los actos de violencia únicamente dentro del contexto de los grupos armados o las respuestas del Estado. Esto se debe a que tal enfoque no proporciona una comprensión completa de la naturaleza de la violencia ni de las razones por las que se manifiestan en condiciones sociohistóricas específicas. Partiendo de lo mencionado, ser adolescente o joven a menudo implica una constante confrontación con el mundo que los rodea. Sin embargo, es fundamental establecer lo siguiente. Según Brito, citado por Dávila, la juventud no es un don que se pierde con el tiempo, sino una condición social con cualidades específicas que se manifiestan de diferentes maneras según las características históricas y sociales de cada individuo. Dávila concluye en el mismo párrafo que un joven que proviene de zonas rurales y de condiciones sociales difíciles no comparte la misma percepción en relación a la edad que un joven de la ciudad con altos ingresos económicos. Son diferentes perspectivas, diferentes espacios. Por esta razón, la experiencia de Nina, quien proviene de la ciudad de Cusco y de una familia de clase media, es distinta a la de Bárbara, que vivió en Humara. Esta contradicción en la realidad se refleja claramente en la siguiente cita, cuando la segunda Babi, como también se referían a Bárbara, le cuenta a su pequeña prima acerca de su nueva labor después de abandonar sus estudios de ingeniería en Cusco. Pero como ingeniera podrías construir escuelas y casas protegidas contra el frío, Babi. Así les sacarás más jugo a tu inteligencia. Soy Bárbara, no te olvides, me reclamó. Y te aseguro que puedo hacer más cosas como maestra en Hatun Humara que construyendo casas o escuelitas. También habló de dos mellizos superdotados que tenía como alumnos. Tenían 16 años, pero como muchos niños del campo, por haber entrado muy tarde a la escuela, recién estaban cursando el 6º grado. Son puro 20, aunque a veces faltan a la escuela porque deben trabajar en chacras, se ponen al día rápido. Les he prestado libros que tengo en la casa de Humara y no sé a qué horas, supongo que con velas por la noche los devoran. Dentro de poco no tendré nada nuevo que prestarles. De mis sentimientos de culpa salió la idea de extraer algunos libros de la biblioteca de casa para que se los llevara. Ella me respondió con seriedad. ¿Sabes qué pasará con esos puro 20 cuando acaben la primaria? Me quedé pensando. Negué con la cabeza, aún presintiendo que nada bueno podía augurar. Este puto país permitirá que mueran de hambre, cultivando papas, ocas, 12 horas al día por precios de nada. Así como se puede observar en contraposición al sentimiento de culpa de Nina por su situación social, surge la figura de una joven que recurre a la violencia verbal para denunciar la injusticia. Más vale, le dice, más adelante les dice, a las niñas como tú, se les enseña qué lindos son los colores del campo peruano y todos felices. Quizás ellos mismos se acostumbran a vivir así, puto país. Más allá de las reacciones inmediatas de los personajes, se pueden percibir que las realidades de ambas primas han influido en su percepción de la nación. En este sentido, la construcción de la nación no es homogénea, ya que depende en gran medida de sus ideales y además de sus dificultades. ¿Cómo se puede incorporar esta historia en la literatura juvenil?
Un enfoque tal como sugiere Dueñas y Tabernero, implica lograr una caracterización que sea atractiva y fácilmente identificable para el lector. Particularmente en el caso de la novela, en relación a los personajes adolescentes y jóvenes en un contexto familiar, el otro elemento es el elemento oculto. La novela presenta a los personajes principales como jóvenes o adolescentes al principio y posteriormente, en un capítulo subsiguiente, los lectores descubren que una de las protagonistas ha desaparecido. Tomando en cuenta estas consideraciones, Bash sostiene que la misma fórmula de misterio, búsqueda y resolución que se aplica al género policial adulto es perfectamente aplicable al policial dirigido a un público infantil y juvenil. Sin embargo, es esencial destacar las diferencias en cuanto al nivel de complejidad de la trama y el uso del lenguaje. A esta idea se puede agregar la influencia de la mediación si fuera necesario. Continuando con la novela juvenil realista y social, otro texto que forma parte de esta investigación es Generación Cochebomba de Martín Roldán, publicada en el año 2007 y ambientada durante los años finales de la década de los 80, que narra las peripecias de un grupo de jóvenes desencantados con la sociedad y consigo mismos. El personaje principal se llama Adrián R., así lo llaman. Allá, perdón. Adrián R., y será a través de este que el lector irá conociendo lo que va a encontrar en el desarrollo de la trama. Durante los años en los que se desarrolla la novela, los jóvenes limeños se enfrentan a desafíos como la inflación, la represión por parte de los gobiernos de turno, a través de las Fuerzas Armadas y las amenazas de los grupos subversivos, en particular de Sendero Luminoso. Como reflejo de esa desilusión, el protagonista, Adrián R., expresa lo siguiente al comienzo de la novela. La mierda existe, pensó. Se había detenido de pronto y como una revelación la vio en el smog de los carros, en la grisura de los edificios, en la suciedad de las veredas y fachadas. Sí, por donde pasaba los ojos estaba presente como un ser vivo, como un peruano más. Calles de mierda, tránsito de mierda, gente de mierda, sociedad de mierda, país de mierda. Como se ha mencionado anteriormente, uno de los rasgos distintivos de los jóvenes y adolescentes es su búsqueda de identidad, la cual a menudo se configura a través de la confrontación y el cuestionamiento de su entorno. Esta temática se refleja en la novela en cuestión y otras obras previas, como los ya mencionados de Los Inocentes, no una sino muchas muertes, de Enrique Congrains, en las cuales relatan las experiencias, en la cual también hay personajes adolescentes sometidos por adultos. También se puede observar este tema en Montacerdo de Cromwell Jara, Navajas en el paladar de Jorge Eslava, Al final de la calle o Ciudad de M de Oscar Malca, Incendiar la ciudad de Julio Durán, por mencionar algunas. En estas novelas la violencia se manifiesta como una consecuencia de la marginalidad y los jóvenes y adolescentes que forman parte de estos contextos buscan rebelarse en ocasiones de manera agresiva y en otras de manera pasiva. Sin embargo, en todos los casos, estos personajes están inmersos en un contexto marcado por la violencia. Siguiendo la idea del párrafo anterior, Cerrillo menciona que el realismo en los textos juveniles implica lo siguiente. Suelen ser relatos en los que se tratan problemas o asuntos presentes en la vida cotidiana de los jóvenes y de sus familias. En el caso de Adrián R., su familia pasa por un buen momento. Como ya se dijo, los 80s. Además de la inflación, ¿no? Alan García, y la violencia estaba sumida por la inflación, como ya mencioné. La novela señala lo siguiente. La mayor parte de la responsabilidad económica en la casa de Adrián R. era asumida por su padre taxista. La madre empleada pública apenas percibía para resolver algunas necesidades básicas. Por eso la situación estaba difícil y se complicaba más cuando el señor se enfermaba. La familia no tenía ahorros. ¿De dónde? Vivían al día, realmente de milagro, siempre al borde del colapso. Son estas condiciones con las que Adrián y sus compañeros tienen que lidiar y que de alguna manera los une eso y la música. Para entender mejor el contexto de la época es importante conocer que en los años 80, un tercio de la población nacional vivía en el área de la Gran Lima metropolitana y casi la mitad tenía menos de 20 años. El autor expone, eso lo dice Claren,
el autor expone cómo la migración, cómo la migración cómo la migración constante de las regiones provinciales hacia la capital no mostró indicios de desaceleración constante de las regiones provinciales hacia la capital, desaceleración impulsada por los cambios resultantes de la reforma agraria y la búsqueda de mejores oportunidades económicas. La trama de la novela se desenvuelve en este entorno particular. Mientras Lima experimenta un crecimiento, las disparidades también aumentan. Esto implica que las estructuras sociales y culturales y económicas se transforman, tal como lo indica Gallegos, este mismo autor, tal como lo indica Gallegos. Este mismo autor sostiene que la transición hacia la democracia no supuso un cambio significativo para muchas personas, especialmente para los migrantes, ya que al igual que ocurría con las provincias, en Lima el concepto de nación criolla los excluía. Como resultado, se intensifica la discrepancia en cuanto a la percepción entre el Perú establecido y respaldado por la ley y el Perú periférico y no regulado, a pesar de que esta última realidad se manifiesta en múltiples facetas. Continuando con esta idea, uno de los aspectos relevantes de estas dimensiones está relacionado con la música. Por un lado le encontramos la chicha y por otro lado la música subterránea. La conexión entre ambas radica en su origen de marginalidad. En el caso de la segunda, está compuesta por jóvenes que participaban en la escena de rock subterráneo, en su mayoría procedentes de familias urbanas, sin un proyecto ideológico u organizativo definido, y que desde una perspectiva individualista rechazaban al régimen político o institucional a través de su música. Esto lo dice Basso en el año 2017. A través de sus letras buscaban expresar una respuesta contra el sistema. Esto se alinea con lo que Colomer en el 98 y Sotomayor en el 2000 plantean cuando se refieren a que las producciones recientes también muestran enfoques más innovadores, introduciendo diferentes enfoques y voces narrativas. Por ejemplo, en la novela de Roldán, las voces narrativas se intercalan en varios capítulos y se mezclan con las letras de canciones como las del grupo Escorbuto, ¿no? Acá cito parte de la letra. Este es el punk del infierno esquizofrénico. Esta es la locura antisocial sin religiones ni obligaciones, viviendo en católico pecado mortal, viviendo en católico pecado acelerado, sociedad insociable, compromiso antisocial, sociedad insociable, sociedad despreciable. Estas letras reflejan una forma de oposición al orden establecido, ya que, según Basso, despreciaban el sistema y se veían a sí mismos como una ruptura con la escena de rock comercial. La marginalidad fue una característica distintiva de esta contracultura juvenil. Esta particularidad, que inicialmente fue rechazada por grupos extremistas de izquierda, considerándolo música alienada y producto del imperialismo, comenzó a cambiar a mediados de la década del 80. Según el mismo autor, las letras de las canciones comenzaron a adoptar cierta radicalidad que Sendero Luminoso aprovechó para reclutar seguidores. Autora, perdón, es una autora, Fabiola Basso. Esto se refleja en la novela cuando uno de los personajes, cercano a Adrián, intenta reclutarlo. Sobre lo mencionado hay un estudio de Ascensios que dice lo siguiente: el Partido Comunista Sendero Luminoso también se infiltró en los espacios de interacción de los jóvenes. Así, algunos de estos que participaban en el movimiento contracultural de los subterráneos terminaron enrolándose en la organización. En este desencuentro de los jóvenes protagonistas es que aparece Olga, que será el punto de inflexión para Adrián. Sí, si el amor es un elemento recurrente en la literatura juvenil, sobre todo en la actualidad, en donde se pueden encontrar distintas novelas románticas cuyas protagonistas son jóvenes y adolescentes, en la novela de Roldán esta aparece como un elemento esperanzador en medio de esos tiempos violentos. Abro cita. Una mano acariciaba con ternura el rostro suave de la muchacha y otra mano más pequeña jugaba con el cabello rapado de Adrián R. No había experimentado así las caricias. Era distinto, tan intenso para ambos. ¿Sería amor? Pensaron. Ahora ambos eran indiferentes a las estrellas y al hermoso espectáculo que ofrecían desde el cielo, sobre todo las explosiones que hacían temblar de terror a los limeños. Una vez más se hallaban sumergidos en apagón total. Esta es una historia de amor que transcurre entre las calles de Lima, las azoteas, las canciones y conciertos subterráneos, un amor que intenta abrir espacios, pero que no resistirá los embates de una ciudad convulsionada por el odio y las injusticias. Por ello, la ciudad desempeña un papel fundamental en la novela, especialmente Lima. Desde la
perspectiva de la nación, Lima es una ciudad caracterizada por sus contrastes. Como se ha mencionado anteriormente, las migraciones perturbaron las estructuras sociales, lo que se refleja en el aumento de asentamientos humanos en las afueras de Lima, y como señalaba Claren. En este contexto surgen personas que carecen de alimento y refugio, como los niños abandonados en las calles. Precisamente es con uno de estos niños que Adrián y Olga logran establecer un vínculo y acercarse como seres humanos que en busca del bien común. Siguiendo con lo descrito, las nobles intenciones parecen ilusiones inalcanzables. Nada, ni siquiera el amor resulta suficiente. Olga se distancia en busca de una vía de escape en medio del caos, persiguiendo su visión de justicia. ¿Qué sucede? Que ellos dos se encariñan con el niño, proyectan una idea de familia al ser personas desarraigadas, pero este niño muere, duerme en la calle, ¿no? Duerme en la calle sobre unos cables y llueve y se electrocuta. Entonces, esta muerte impacta mucho a Olga, ¿no? Y de ahí su decisión. Eh, en su opinión, decide cruzar la frontera simbólica entre el mundo de las canciones y la escena subterránea para adentrarse en un ámbito mucho más radical. Gallegos indica que la novela es la historia también de este fracaso, donde el discurso subrepticio de la violencia sediciosa frente a la represión del Estado no solo causará terror y muerte, sino también una amenaza efectiva contra el amor. En ese sentido, el fracaso amoroso es un tema recurrente en la literatura juvenil y en esta novela cumple una función de catarsis. En medio de la desilusión causada por este fracaso y la tragedia que rodea a sus amigos, el protagonista decide emprender un viaje sin rumbo claro. El texto no especifica su destino, pero continúa caminando por la ciudad que siente aversión, una ciudad que le ha arrebatado parte de su vida. La tragedia incluye la muerte de su padre a manos de Sendero Luminoso, quienes lo asesinaron para robarle el automóvil que sería utilizado como cochebomba, así como la situación de sus amigos, quienes intentaron robar una joyería y ahora se encuentran cubiertos por hojas de periódicos del pasado. Sumado a estas pérdidas, el amor fallido. Por eso, y acá abro cita, ¿no? Por eso no te diste cuenta, esa es la parte final de la novela, ¿no? Por eso no te diste cuenta de que habías dejado atrás la esquina de tu barrio, dejando ya lejos tu casa, ni tampoco la gente que compraba pan para el lonche, ni nada. Ni siquiera que te dirigías al final de esa vereda, donde a lo lejos moría el sol entre matices rojos, como los años vividos, escondiéndote entre un mar sucio y nubes negras para dejar una noche sin estrellas, para dejar que una noche sin estrellas te cubriera a ti, a las calles, a la ciudad. Para complementar, según lo manifestado por Roldán, o sea, en una entrevista, lo que quiso contar en su novela es cómo la vida de sus personajes, chicos de clase media baja, fueron afectados por el contexto en que vivían, es decir, su futuro, su familia y en general en sus interrelaciones sociales. Hasta este punto, como hemos analizado, la novela Generación Cochebomba aborda diversos elementos características de la literatura juvenil, incluyendo el amor, la búsqueda de la identidad de un grupo de jóvenes y la música. Además de estos, se puede agregar elementos paratextuales, como la división de los capítulos. Esto se asemeja a la forma en que los grupos subterráneos presentan sus producciones musicales a través de cassettes. En el caso de la novela, los capítulos están divididos en el lado A y lado B. Al final del libro, el autor recomienda leer la novela con una banda sonora que incluye canciones de diversos grupos de rock subterráneo. Aparecen ahí una lista de grupos que él recomienda que mientras leas vayas escuchando estos grupos de rock, ¿no? Para terminar este acápite, y que no es un dato menor, y puede incluso utilizarse para contar la intrahistoria de la novela, dicho texto tiene varias ediciones, como pueden ver ahí en el PPT. Desde la autoedición, que es la primera, eso ya no se puede encontrar, eh, que, que fue concebida por unos pocos, es decir, que apareció de un modo marginal. La novela apareció de ese modo también, marginal, y del boca a boca fue generando pues esta
ganas de leerla, ¿no? Por lo que, cómo reflejaba, cómo proyectaba la sociedad de ese entonces, ¿no? Hasta la edición de Seis Barral en la que se puede ver un bus destrozado, ¿no? La tercera, anterior a Seis Barral, es una edición española bueno, y las otras dos ediciones que se pueden ver ahí. Finalmente, la literatura juvenil es un espacio versátil, a manera de conclusión, ¿no? Es un espacio versátil en el que se pueden abordar diversas temáticas y es el lector junto con los personajes quien puede determinar si un texto es considerado juvenil o no. A pesar de existir una concepción de nación, esto no logra abarcar diversos contextos sociales y culturales. Kotler señala que el concepto de nación no ha logrado consolidarse en el Perú, debido a la herencia colonial que excluyó a aquellos que no se ajustaban a su visión de nación. En realidad, lo que prevalece es un concepto de Estado. La violencia que surge como consecuencia del conflicto armado interno trastorna los proyectos de vida de los jóvenes protagonistas. Además, existe una violencia derivada de las condiciones sociales que está relacionada por la falta de comprensión hacia el otro en una nación que aún no ha logrado su completa construcción. Las novelas El año del viento de Karina Pacheco y Generación Cochebomba de Martín Roldán son textos que pueden ser leídos por jóvenes y adolescentes debido a sus características que incluyen la forma en que narran las historias, las construcciones de los personajes y las temáticas que abordan. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Eh, el día de hoy hemos tenido pues un recorrido de la literatura por el camino de la juventud. Primero comenzando con la poesía juvenil, ¿no? De una ponencia de Miguel Ángel Carbarrica, y ahora vemos el mismo tema, pero por el lado de la narrativa. Y la narrativa, quiero recalcar la narrativa reciente, ¿no? Que, este, que es la más cercana y que es más con la que estamos más relacionados. Em, quiero comentar varios temas contigo, Javier, Claro. porque me preguntaba por, de repente, claro, más cercana a nosotros es la generación Cochebomba, ¿no? En tanto limeños, tanto que vivimos, compartimos esta ciudad. eh, quiero comenzar un poco por ahí. Me preguntaba esta relación entre ciudad y juventud. Y yo me preguntaba, ¿no será que la ciudad, la misma noción de ciudad, o en esta noción de ciudad está implícita la idea de juventud? Y lo pensaba por el modernismo, ¿no? El modernismo antiguo, en el sentido de que, por ejemplo, los modernistas le hicieron mucho, o sea, se, apreciaban mucho esto de la juventud, ¿no? En Rubén Darío, en González Prada, ¿no? Y precisamente son ellos los que quieren, ¿no? Traer a a esta parte del mundo, digamos, eh, el vigor, ¿no? De la modernidad, ¿no? Entonces, ahora que hablabas de la ciudad de Lima en los años 80, con una mayoría de población juvenil o joven, creo que tal vez, ¿no? Se podría pensar en esta relación. Eh, también me pensaba, bueno, un poco aparte, pensaba también en esta, bueno, no, comenzando por eso, pero no sé si tú percibes esta relación entre ciudad y juventud, si es que crees que está relacionada o la ciudad de repente va por otros lados, ¿no? Eh, bueno, si lo analizamos a nivel de los textos narrativos que hablan de la ciudad, te das cuenta, y sobre todo los textos narrativos contemporáneos que, como había mencionado, eh, al final de la calle, em, ahorita se me va el nombre, el de Julio Durán, ahorita se me fue. Son novelas o textos narrativos que sí, pues, tra- eh, conceptualizan la idea de la que el joven está muy relacionado con la ciudad, ¿no? La ciudad, y cómo a través de estos, pues, van a implicar en sus propias experiencias, ¿no? Entonces, sí, sí, a nivel del, me parece, ¿no? No,
una hipótesis, que sí tiene que ver mucho la ciudad y juventud y curiosamente, justo con lo que había mencionado, la mayoría pues en esa época eran jóvenes, ¿no? Entonces puede ser que esa relación y también si consideramos lo que pasaba en esos años, si nos situamos en los años 80 que están basadas estas novelas juveniles, estas novelas urbanas, por decirlo de algún modo, eh, había necesidad de decir algo. Ahora, lo curioso es que, bueno, supongo que era por el contexto que era difícil publicar o hablando de estos temas en esos años, la mayoría de estas novelas salen pues son finiseculares o incluso son novelas que hablan de la ciudad, ¿no? Y los jóvenes después del pasado del siglo XX, ¿no? Como el caso de esta que se publicó en el año 2007. Oscar Malca creo que es fines del siglo XX, ¿no? 99 por ahí. No, creo que es el 94, 93. Ya, pero Sí. vamos al hecho que es la última década, ¿no? ¿No? Pero ahí es distinto, ¿no? Porque ahí lo que pasa con el contexto, o sea, el contexto de violencia en esa novela, pues simplemente se menciona, pero no se profundiza en ello, ¿no? Como lo hacen ya con más libertad, supongo, los escritores que publican después, ¿no? Sobre todo estos escritores que hablan de jóvenes y ciudad. Em, bueno, y los jóvenes también, bueno, han estado también antes, ¿no? Por ejemplo, en la literatura de Mario Vargas Llosa, ¿no? Claro. Donde La ciudad y los perros, ¿no? Los cachorros, encontramos ahí Mm, esta edad, por así decirlo. Em, Otra pregunta que surgía, bueno, que me hacía mientras explicabas, bueno, es esta, me pregunto si necesariamente, porque tú eres, eh, trabajas en una biblioteca, eres de profesión bibliotecólogo, eh, solamente mm, la literatura es la única manera en que podemos llegar a la juventud. Me preguntaba por otro tipo de textos, ¿no? Como por ejemplo textos testimoniales, textos autobiográficos o históricos, ¿no? Eh, que pensando en el plan lector, ¿no? ujú. Pudieran servir para que los jóvenes no solo lean, ¿no? Sino que también conozcan algo más. Y hablando de Vargas Llosa, eh, no sé si recuerdas un capítulo de El pez en el agua, en el que Vargas Llosa tiene 17, 18 años y empieza este, a, bueno, a conocer la universidad, amigos, a hacer amigos, y él forma parte de un grupo de lectura de, de izquierda, ¿no? Ujú. Empiezan a leer a Mariátegui y él se enamora ¿no? de una de las chicas de ahí, y me pareció que cuando conversabas, se podía, digamos, recurrir también a textos donde esté presente la juventud, ¿no? No necesariamente por la literatura, eso es lo que te preguntaba. Bueno, si llegamos en principio estas novelas no fueron escritas, por ejemplo, para jóvenes, ¿no? Pero hay el elemento juvenil que puede ser, un poco antes de entrar el elemento juvenil que puede ser aprovechado por los mediadores, los docentes, para hablar de estos temas y poder acercarlos a la lectura. Ahora, ellos, los jóvenes, los adolescentes, siempre desde el conocimiento que tengo al trabajar con ellos, siempre van a buscar acercarse a textos en la que ellos puedan sentirse a gusto, ¿no? Y el elemento juvenil es, a mi parecer, es algo primordial, no exclusivo, pero sí primordial para que ellos puedan acercarse a esos textos. Entonces, puede ser cualquiera de los textos y va a depender mucho del mediador, de la forma cómo va a llegar a estos chicos para que el texto ellos puedan acercar, para puedan no sentir tensión con el texto, ¿no? Lo usual en el plan lector es que no quieran leerlo y la mayoría no lo lee en realidad, porque es desde la mirada del docente que cree que es lo que se debería leer y a veces, y esto tiene que ver con
con la falta o el poco conocimiento lector que tienen, entonces recurren a los clásicos, ¿no? No es que estoy contra los clásicos, ojo, no está bien los clásicos, pero hay que ver la forma en que estos clásicos lleguen a a los chicos y para eso hay que conocer, pues, cuáles son sus preferencias lectoras, a qué cosa los moviliza, qué cosa les acercan a los libros. Como experiencia, cuando yo entro a trabajar a este colegio, el, había solo un pequeño estante donde todo era norma y los chicos pasaban por alto, o sea, la biblioteca era un lugar para investigar, pero no había este tema de la lectura, no les interesaba, no había nada que los podía. Y es que comienzo yo a hacer una pequeña encuesta, a saber qué cosa, qué te interesa, y a conocer recién ahí que estos textos narrativos, que en un principio yo sí era prejuicioso, pero aprendí un poco a quitarme esos prejuicios y nada, invitarlos a leer. Y a partir de esas temáticas, generar un puente lector, ya con otros textos que implican un poco más de, qué sé yo, pues de esfuerzo, ¿no? Por decirlo de algún modo, pero para eso está el mediador, ¿no? Y el texto que sea elegido para esta, para este plan lector o para mediar va a tener que recurrir, o va a depender mucho del mediador al momento de presentarle el libro. Muchas gracias, Javier. Bueno, vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas y si alguien quisiera, pues, hacerle una pregunta a Javier, estamos aquí. Perdón, aquí adelante hay una. Hola, buenas noches, Javier. Excelente presentación. Todos estamos acá. Bueno, ya sabíamos que eras excelente, pero hoy nos lo has reafirmado de una manera magistral. Gracias. Es pregunta y comentario. Primero voy a hacer el comentario. Pensaba mucho en esta suerte de prejuicio en torno a textos juveniles, ¿no? Yo, por ejemplo, me inicié leyendo, y no me da vergüenza, antes sí me da vergüenza decirlo. Empecé leyendo Absurda de Silvio Latini, que es un libro en realidad también bastante fuerte, no lo recomiendo en el sentido de que toca fibras muy sensibles, pero seguí con esta suerte de literatura juvenil. He leído Blue Jeans, he leído Canciones para Paula, ¿no? He leído muchos textos de la naturaleza y pensaba, por ejemplo, en esta suerte de combinación entre distintos, o sea, o bueno, la inserción de intertextualidades a través de la música. Por Ujú. ejemplo, hay un libro que se llama Eleanor y Park de una escritora norteamericana que se llama Raymond Rowell y ella a finalizar cada uno de los capítulos de su libro te pone qué canción está escuchando la protagonista o qué canción está escuchando el protagonista, ¿no? Entonces es como, me pareció muy interesante esta relación y bueno, lo pensé, lo relacioné, pero de todas maneras no va por ahí necesariamente la pregunta, sino por el lado de, es complicado, ¿no? Es complicado armar un canon de literatura juvenil, Sí. porque qué entendemos por literatura juvenil es una discusión bien interesante de realizar y yo pienso que el plan lector es una forma también de, o sea, son varias formas en las cuales se puede armar el canon, pero el plan lector ha influido demasiado en las decisiones de los colegios, por ejemplo, de las compras de bibliotecas, ¿no? Yo en el colegio leía Eslava y pienso en Templado y pienso en este tipo de textos, ¿no? Por ejemplo, Generación Coche Bomba y digo, wow, las diferencias son gigantes, pero Eslava tampoco subestima tanto al adolescente. A lo que voy es, o sea, ¿a qué crees que se deba que haya tanta, o sea, que sea tan complicado armar un canon de literatura juvenil? Si bien el de literatura infantil en el Perú no es que sea un canon ya establecido, pero siento que en literatura juvenil todavía es muchísimo más complejo. Sé que es por temas editoriales, por temas de la escuela, pero ¿por qué consideras que acá todavía se ha hecho mucho más, o sea, ¿a qué se debe esta suerte de falta de, ¿no? ¿Cómo se podría decir? No sé, de textos o de títulos clave, ¿no? En literatura juvenil, en infantil tenemos, no sé, Oscar Colchado, textos claves, ¿no? Izquierdo Ríos, siempre alguien, vas a preguntarle a alguien, ¿qué recomiendas de literatura infantil? Y te va a decir, no sé, Jorge Lava, Oscar Colchado, ¿no? O te va a decir Carlota Carvalho, pero cuando te le preguntas, ¿qué textos de literatura juvenil tú recomiendas, ¿no? O cuáles son los textos claves, no te van a responder porque es complicado, ¿no? O te van a decir los clásicos. Entonces, mi pregunta va por ahí. ¿A qué se debe esta dificultad
principalmente, o a qué crees que se deba esta dificultad de formar un canon? Yo creo principalmente que no hay, no sabemos cómo situar a los textos juveniles, ¿no? Y también tiene que ver con lo que acabas de mencionar, es el tema del prejuicio. Hasta ahora y lo que he ido consultando, todavía les cuesta aceptar que Harry Potter de acá a unos años se va a convertir en un clásico. Les cuesta aceptar eso, o sea, siguen diciendo, bueno, sí, el tema de la fantasía, bueno, abrió algunas betas o espacios para trabajarlo, pero aún aún cuesta aceptar que estos textos juveniles van a van a convertirse en clásicos. Lo otro está el prejuicio sobre los textos juveniles. Es cierto que las editoriales han encontrado la mina de oro en publicar y publicar estos textos que simplemente son los famosos textos espejos, ¿no? Donde los chicos eh, buscan verse a sí mismos y se sienten, y es el caso de Boulevard y todos estos, pero yo creo que es eso, ¿no? No hay hasta ahora no podemos situar a la literatura juvenil, no logramos identificarla propiamente dicha, y lo que apelamos es justamente a ganar o que el lector termine ganando esta literatura, ¿no? ¿En qué momento se convirtió Los Inocentes en un texto juvenil? No lo sé, pero apareció en el plan lector. En un momento apareció en el plan lector, ¿no? Entonces, eh, ¿en qué momento Los Cachorros también se volvió literatura juvenil? Tampoco lo sabemos, pero está en el plan lector también, ¿ya? Entonces, el tema acá es que yo creo que es un trabajo no solo de los especialistas, ¿no? Porque también debería ser un trabajo de los docentes que son los que están más cerca a los estudiantes, eh, pero es un trabajo que tiene que verse desde la universidad, porque muchos de los docentes, y lo digo así de experiencia, muchos de los docentes llegan a enseñar lengua y literatura, que conocen sus herramientas didácticas y bacán, pero no saben qué recomendar, y como ven que el texto es un texto que lo leen muchos chibolos, muchos chiquillos, y dicen, no, esto no lo leo. Y sin que ello pueda establecer, como le había mencionado a Mario, un puente lector, ¿no? Quizás a través de estos mecanismos de puentes lectores podamos llegar llegar a un momento, ¿no? Un momento en que digamos, bueno, esto puede ser considerado literatura juvenil, ¿no? Justamente por esta conexión de ideas o conexión de temáticas que hay entre los textos o las, valga la redundancia, las temáticas que más recurren los jóvenes y los adolescentes y con los que se plantean en los textos narrativos, como en este caso de las novelas que hemos hablado. Para mí, Generación Cochebomba, sobre todo, es una novela que podría ser tomado muy bien en plan lector, porque tiene música, son jóvenes, hay amor, hay desamor, y está situado en un contexto social que sí conocen los chicos, porque de manera tangencial o se habla cada rato porque se pone de moda terroquear al mundo entero. Entonces, saben qué ha pasado en esa época. Entonces sí se puede utilizar y trabajar muy bien, ¿no? Trabajar muy bien y hablar de esos temas, que es importante. Y qué bien y qué bueno que a través de la literatura podamos hablar con los jóvenes, nuestros estudiantes, sobre este tema. Bien. Sí, otra pregunta, Jessica. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería aportar algo sobre lo que estaban discutiendo y también hacer una pregunta, ¿no? En realidad la literatura juvenil es un fenómeno más reciente que el infantil. Em, la primera colección de literatura juvenil que circula en América y nacida en América es Zona Libre de Norma. Y solo en Zona Libre se llegaron a publicar 265 títulos de literatura juvenil, solo latinoamericana. Y sí hay clásicos de la literatura juvenil. Antonio Santana, que es un argentino, que tiene un libro que se llama Los ojos del perro siberiano, debe haber hecho circular como 100.000 ejemplares de este libro, y
también luego, bueno, tenía una continuación bastante feliz. En el Perú, solo hablando de literatura juvenil publicada de tal manera, probablemente uno de los libros más leídos es el de El cazabalcones de Javier Arévalo. También publicado en Norma, en Zona Libre. Y bueno, hay mujeres incluso que han publicado solo literatura juvenil, ¿no? Incluso muy de género. Hay ciencia ficción, hay literatura fantástica, pero de hecho el género más recorrido en literatura juvenil, curiosamente, es la realista. Es más, la influencia principal de la literatura juvenil se cree que es esta del realismo sucio, ¿no? Norteamericano, y que se nutre mucho del cine y obviamente de la música. Por eso es que siempre están esos tres elementos ahí, ¿no? Constantemente. Creo que si no es tan visible esto en general, es porque durante mucho tiempo no hemos tenido necesidad de empujar una literatura, la producción de una literatura juvenil como sí se ha hecho de la infantil. ¿Por qué? Por lo que has presentado. O sea, hay mucha literatura al alcance con protagonistas jóvenes, con protagonistas adolescentes. Y particularmente en nuestra tradición, prácticamente no hay un solo narrador importante nuestro que no haya publicado algo donde el protagonista era un adolescente. Desde Arguedas o más atrás, ¿no? Vargas Llosa, en fin, Bryce. Entonces ahí estaban, ¿no? Los Inocentes, de Reynoso, o sea, siempre los hemos tenido como a la mano. Entonces, digamos, eso ha hecho que no, aparentemente no haya como del todo la necesidad. Y otra cosa es que cuando se llega a la secundaria, y hablando solo del espacio de la escuela, hay la presión de leer lo que se supone que deberían conocer antes de egresar. Y por lo tanto, los clásicos, ¿sí? Contemporáneos o los verdaderos clásicos, ¿no? Los antiguos, siempre van a colarse en ese programa. Y esto más bien se dinamizó a raíz de la aprobación del Plan Lector, porque cuando se da la norma de los famosos 12 libros, entonces un libro por mes, aunque en la práctica eso eran 8 libros en el mejor de los casos, ahí sí había una serie de argumentos para que se recomendara a los profesores combinar 4 clásicos, 4 juveniles o 4 contemporáneos, y ya empezó a haber una, digamos, una visibilización mayor de estos títulos, ¿no? Pero, digamos, se han producido, no hay mucho en nuestro país, hay países alrededor que sí nos han sacado mucha ventaja, ¿no? Uno de ellos es Argentina, ¿no? Argentina nos ha nutrido de mucha literatura buena para jóvenes. Hay un autor, por ejemplo, que gana el último premio Norma, que es Ezequiel de Lutri, de Argentina también, que publica COI, y este señor es un profesor de literatura, pero que es súper aficionado al policial y al suspenso, y ya no me acuerdo cuál otro género más, y entonces ya venía de haber publicado como 15 títulos dentro de esos géneros. Entonces tienen mucho oficio, se llega con mucho oficio y hay editoriales independientes publicando también para jóvenes, ¿no? Entonces, creo que sí, nos falta un poco, nuestra tradición compensa mucho esa producción, y el último factor es también el que ustedes han anotado, ¿no? Los famosos temas. O sea, no hay literatura juvenil donde no se ponga en discusión un aparentemente tema tabú, ¿no? O todo lo convertimos en tabú. Que si se va a tocar la anorexia, se convierte en un problema. Si se va a hablar del aborto, se convierte en un problema. Si hay un problema de autoridad, entonces siempre es una literatura incómoda, ¿no? O sea, en realidad como debería ser la literatura, pero creo que ese conjunto de factores hacen que quizás no la visibilicemos tanto, pero sí hay una producción. Y más allá de lo que se publica en Lima y que se ha publicado con los grandes títulos, ha habido también bastante literatura regional casi unida al fenómeno del cine regional, ¿no? Lo malo es que las ediciones son cortas, muchas no las registran y no se reseñan. Entonces se diluyen, pero si uno va a las ferias,
encuentra bastante producción para jóvenes, porque la intuición de muchos autores que se están editando es que ese puede ser también su público, ¿no? Y hay un fenómeno muy particular de Perú, que es, por ejemplo, escribir literatura de jóvenes, incluyendo el relato popular. Entonces, La Jarjacha tiene montones de versiones en cine, hecho, ¿no?, muy caseramente, y también metido dentro de estos relatos. Entonces, creo que ahí tenemos todavía como una deuda de seguir empujando esto, ¿no? Y sí, se lee Generación Cochebomba en varios colegios, ¿no? Ya entró. No sé si Karina Pacheco se esté leyendo todavía, pero Martín Roldán sí, porque tuvo también publicación dentro de una colección juvenil, una sobre las barras bravas. Sí, ¿cómo se llama esta? Sobre Alianza, ¿no? Sí, es sobre la alianza. Ahorita también se me acaba de ir el Sí, título. este no es un amor para cobardes. Sí, ¿cómo es? Esto no es para cobardes, nomás creo que es. Esto no es para cobardes. Sí, creo que Ya. es así nomás. Sí, tiene muy buenos títulos Claro, Martín. sí, Sí. y él, el otro es, y sus personajes son jóvenes también. El último libro de cuentos, demasiado, Todos podemos ser héroes, creo se llama, también que habla de jóvenes de Breña, bueno, él es de Breña, ¿no? O vivía en Breña en todo caso, y está enfocado en ese Sí, todo el barrio siempre espacio. está presente. Mi pregunta es, dentro de la experiencia que tú has tenido, ¿cuáles han sido esos libros para jóvenes que han sido más leídos? Eso siempre me interesa saber. Eh, de los, de todo, en general, bueno, se ha leído mucho Boulevard se ha leído bastante. Se ha leído bastante Maus, por ejemplo, novelas gráficas, sí, se ha leído bastante Maus. Se leyó las novelas gráficas, yo he tratado de enfocarme o impulsar mucho el tema de la novela gráfica porque identificas a chicos que no les gusta mucho leer porque agarran el libro y lo pesan, ¿no? Entonces, y son chicos más bien, hay que entender que son chicos multimediales, entonces ellos ya, la imagen para ellos es fundamental. Entonces, la versión del diario de Ana Frank, la versión gráfica también se ha leído bastante. Bueno, Harry Potter se sigue leyendo, no se cansan de leerlo. Hay un librito que también que los leen más pequeños, pero, o sea, no tan pequeños, o sea, a partir de séptimo y octavo grado, el diario de Greg lo leen, pero esa la leen a cada rato. Ah, sacó una novela gráfica, sí, pero ah, sí, esa recién ha salido, la de Oscar Malta. Eh, bueno, esa sobre todo, y bueno, y ahorita, Invisible también, Invisible es un libro que han leído bastante también. En realidad, no, en realidad no han leído, y ese es un poco ese es un poco la deuda, ¿no? La deuda que hay que trato de... Ahora, sí lo que yo hice es compré los cómics de que Javier Arévalo es de Cachina, ¿no? Los encuaderné, los empasté, varios, para animarlos a los chicos que hacían monografía, porque este colegio tiene bachillerato. Entonces, y ya hicieron una comparación, por ejemplo, entre Watchmen con los héroes de Cachina, ¿no? Un poco que los motivé a hacer eso y los asesoré y toda esta cuestión para que ellos puedan, y como son estos héroes, se parecen mucho, son antihéroes en realidad, tanto los héroes de Javier Arévalo o de la producción de Javier Arévalo y con estos de Watchmen. Entonces, se hicieron monografías interesantes con eso, ¿no? Ujú. De nada. ¿Tiene alguna otra pregunta? Bueno, entonces con Javier terminamos este congreso. Un fuerte aplauso. Bien, queremos agradecerles a todos los que están aquí para acompañarnos en esta, por así decirlo, primera celebración de literatura infantil y juvenil. Bueno, hace unos años hubo un simposio
y la idea original era hacer otro simposio o un coloquio, pero bueno, el equipo organizador insistió en hacer un congreso, entonces bueno, hicimos un congreso. Y, y creo que hemos cubierto todas las expectativas. Ha habido una, una conferencias virtuales y también presenciales. Y bueno, este es el trabajo de muchas personas que están detrás de aquí y bueno, que buscan impulsar este tema de muchas maneras. Eh, Bien, le agradecemos a todos y bueno, bueno, todas estas conferencias eh, bueno, ya están grabadas, pero las vamos a editar y las vamos a subir a un canal, el canal de la universidad, para que estén disponibles en todo caso si ustedes quieran conocer o recordar o volver a vivir este congreso. Em, y además del congreso, pues se organizó una feria del libro infantil y juvenil, que también me dicen es una novedad porque realmente las ferias de literatura infantil y juvenil acompañan a las ferias de adultos. Entonces, hemos tenido pues la participación de Ámbar, de Delirio, de Colmena, de Polifonía, de Pájaro de Fuego, del Fondo de Cultura Económica, de la Universidad César Vallejo y bueno, también de la Universidad Antonio Jorge Montoya. Entonces, queremos agradecerles a estas editoriales por habernos acompañado, porque este es un lugar especial, no es el público tradicional de una feria, pero le ha dado la oportunidad a los estudiantes de la universidad conocer este tipo de libros y bueno, crear nuevos puentes. Entonces, les agradecemos a todas ellas.